Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. ¿Habéis tirado alguna vez un bizcocho o alguna pasta que al cabo de unos días se os ha endurecido y secado? No las tiréis. Hoy os enseño cómo aprovechar los dulces que se endurecen y cómo convertirlos en otro postre delicioso y muy jugoso. Es una receta que he visto varias veces y probado y tenía que enseñárosla porque la verdad funciona. ¡Empezamos! Los ingredientes ya sabéis que los dejaré al final del vídeo y abajo en la cajita de descripción. Comenzamos agregando 2 huevos a la leche, esencia de vainilla, canela en polvo, y nuez moscada, y mezclamos todo bien. Aquí tengo el molde que voy a utilizar para hornear y mirad, os enseño los dulces que yo he utilizado y son unos agujeritos de donuts. Tenía una caja entera y estos ya se me estaban poniendo duros, así que es lo que voy a utilizar. Pero también he preparado la receta con un bizcocho casero normal y otro de chocolate. Los voy a cortar por la mitad, aunque también los podría dejar enteros. Y lo mismo con los bizcochos, los podéis cortar en trozos o dejarlos en pedazos más grandes, eso a vuestro gusto. Y os adelanto que un bizcocho de chocolate con esta receta queda espectacular, probadlo. Por cierto, es mejor que el bizcocho no tenga nada de crema ni buttercream. Podéis usar croissants, ensaimadas, donuts, cualquier tipo de pasta o bizcocho que no lleve crema o nata. Para darle un toque más de sabor, voy a añadirle a la receta una manzana en trozos pequeños. Y mirad, a continuación le vamos a agregar la mezcla que hemos preparado con la leche y los huevos. Que quede todo bien cubierto, así. Tapamos la mezcla y la dejamos reposar en la nevera durante 1 hora para que los donuts absorban bien la leche. Y después del reposo ya lo llevamos al horno previamente precalentado a 200 grados durante 30 minutos. Pasado el tiempo, mirad qué pintaza, sin mencionar lo bien que huele. Mirad cómo se mueve. Y como ya habréis visto al principio del vídeo, está irresistible con la manzana y la canela dándole sabor al postre. Así que sin más y como siempre, espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.